momento grabando, ¿listo? Para que les quede entonces el video del CIPAS. Bueno, buenas noches. Espero que ya estemos todos listos para empezar con la segunda parte del ejercicio número 4. Entonces, este es el CIPAS número 4. El día de hoy nos encontramos los tutores Natalia Ávila, Ana María Betancourt, Laura Salas, Sebastián Riveros y John Castillo. El orden del día de hoy es, vamos a hacer un repaso rápido de óxidos e hidróxidos, que fue lo que hicimos hace 8 días. Luego vamos a hablar de los ácidos, que los dividimos en hidrácidos y oxácidos. Y luego vamos a hablar de las sales, que también están divididas en aloideas y oxisales, ¿no? Para iniciar, entonces vamos aquí con a recordar las diferentes funciones inorgánicas. Nosotros habíamos hablado la vez pasada de que dentro de las funciones inorgánicas, nosotros podemos clasificarlos en óxidos básicos que se forman de un metal más oxígeno, como el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos el hierro más oxígeno. Y también tenemos óxidos ácidos, que sería un no metal más oxígeno, como es el caso del CO2. De estos óxidos básicos y óxidos ácidos, cuando los combinamos con agua, podemos crear otro tipo de sustancia, que serían, en el caso de los óxidos básicos, como su nombre lo dice, los hidróxidos o bases, que se formarían con el mismo metal que venía el óxido y con la función inorgánica que sería el OH. Entonces, ¿cómo identifico yo el óxido básico? Porque veo que él termina en oxígeno y que lo estoy formando con un metal. ¿Y cómo identifico un hidróxido? Porque veo este grupo OH al final. Para los óxidos ácidos, entonces cuando los mezclamos con agua, lo que vamos a formar es un ácido. Pero cuando el ácido viene de un óxido, nosotros le vamos a llamar oxácidos. En este caso vemos que todos los ácidos siempre empiezan con el hidrógeno. Y los combinamos con el carbono. Y cuando hablamos de oxácidos, pues también debemos incluir oxígeno. Si yo combino esta base y este ácido, lo que voy a formar en este caso va a ser una oxisal o una sal. Vemos que aquí tenemos el anión, o sea, el segundo grupito que está acá en el ácido, y tenemos el metal que venía del hidróxido iniciando. Siempre construimos estas moléculas empezando con el positivo, que vendría siendo el metal, y el anión, que vendría siendo el CO3 aquí. Ahora, pero nosotros tenemos otro grupo de ácidos, que son los hidrácidos. Y la diferencia entre ellos dos, voy a resaltar acá, es que vemos que este de acá, espérame que vemos que este de acá contiene oxígeno, pero si analizamos este acá, no tiene oxígeno. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias entre ellos dos? Un oxácido, tenemos hidrógeno, no metal y oxígeno, y el hidrácido, pues solamente tenemos hidrógeno y el no metal. No vamos a tener oxígeno en esta estructura. De aquí nosotros también podemos formar un tipo de sal, que son las sales aloideas, que son sales que no contienen oxígeno en su estructura. Pues ya aquí hicimos el repaso rápido de los grupos, esto ya lo habíamos hablado la vez anterior. Entonces vamos a seguir con el repaso de la nomenclatura. Entonces, ¿qué es la nomenclatura? Es ese nombre específico que le damos a cada sustancia. Recuerden que el nombre es muy importante porque es lo que nos permite a nosotros reconocer y diferenciar estas sustancias. Entonces, y este va a depender de su estructura química. Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos con los nombres que coloquemos a las sustancias. Vamos a recordar la nomenclatura de óxidos. Y en la nomenclatura de óxidos, recordando la fórmula, pues teníamos un metal, en este caso, más oxígeno. Y cuando hacíamos ley de aspas, podríamos construir la estructura, la fórmula molecular de este óxido. ¿Cómo los nombrábamos? Nosotros repasamos la vez pasada que habían 3 formas de nombrarlos. Teníamos la nomenclatura sistemática, que utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa.
Y estos prefijos son para nombrar la cantidad que tengo de cada grupo. Es decir, si yo voy a nombrar esta molécula que tengo acá, pues entonces vamos a ver que tengo el CO y digo que es el monóxido, mono, porque volviendo a la tabla anterior, mono significa uno, y yo solamente tengo un oxígeno en esta molécula, entonces sería el monóxido de carbono, porque estoy construyéndolo con carbono. A diferencia del CO2, que si yo miro este oxígeno que tengo acá, uy, esto está muy oscuro. Si yo analizo el oxígeno que yo tengo acá este oxígeno que tiene un 2 acá abajito, y por eso es que yo le coloco acá el prefijo di al óxido, porque estoy diciendo que tengo dos grupos óxidos. Entonces tengo el dióxido de carbono. Cuando yo tengo otras moléculas como el Al2O3, pues tengo el 3, que se refiere al trióxido, tengo tres grupos de óxidos, y tengo el di, que se refiere a dos aluminios. Pues tengo el trióxido de aluminio. Entonces, en la nomenclatura sistemática, lo que nosotros vamos a hacer es colocar prefijos según la cantidad que nosotros encontremos. Recuérdenlos aquí, si quieren, tomen, no sé si podemos mandar el pantallazo de los prefijos para que ellos los tengan ahí en la mano. Entonces, recuerden, es mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta y octa. Hay muchos más, pero casi nunca llegamos hasta allá. Gracias, Natalia. Ahora vamos a hablar de la nomenclatura stock. Entonces, la anterior era contar cuántos teníamos de cada grupo. Ahora lo que vamos a mirar es las valencias de los elementos. Entonces, vamos a emplear números romanos, no se nos puede olvidar cómo escribir los números romanos. Y ahí tenemos aquí el ejemplo del Cu2O. En este caso tenemos el cobre y tenemos el oxígeno. ¿Cómo voy a nombrarlo? Pues yo necesito saber pues, cuál es la valencia del cobre. Cuando yo me devuelvo, en este caso sería como hacer una ley de después inversas, darme cuenta cuál es el estado de oxidación del cobre. Me doy cuenta que el cobre está trabajando con estado de oxidación más uno, que es este que tenemos acá. Entonces, con ese más uno, yo ya puedo decir que ese es un óxido de cobre. Sabemos que es un óxido de cobre, pero pues ¿cuál de todos los óxidos de cobre va a ser? Va a ser el óxido de cobre 1, porque aquí en paréntesis en la valencia vamos a colocar, en paréntesis con número romano vamos a colocar su valencia, que es esta que tenemos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, que si yo quiero pasar entonces a la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar la valencia, pero de una manera diferente. En la nomenclatura de stock, nosotros estamos colocando solamente el número en números romanos. Pero en la nomenclatura tradicional, así como lo tenemos por aquí en el meme que dice óxido nitroso, pues ¿quién es ese nitroso? ¿O qué nos dice a nosotros ese nitroso? Aquí lo que vamos a tener nosotros es que tenemos tanto prefijos como sufijos. Prefijos es lo que va antes de la palabra. Sufijo es lo que va al final de la palabra. Los prefijos tenemos las opciones hipo, per, hiper, y sufijos tenemos las opciones oso e ico. Entonces, vamos a recordar que si yo estoy trabajando con un elemento que tiene solo un estado de oxidación, que tiene solo una valencia, siempre vamos a usar la terminación ico. Cuando tiene solo una valencia, como el sodio, solo tiene la valencia más uno, vamos a trabajar con sódico. Si tienen dos valencias, entonces vamos a hablar de ico y oso, donde oso siempre va a ser el menor y ico va a ser el mayor. Si hablamos de tres valencias, pues ya ico y oso no es suficiente, entonces vamos a tener que poner un prefijo, que es el prefijo hipo. Cuando tenemos cuatro valencias, hablamos de hipo y de per. Entonces, per con ico sería la valencia más alta, la que le sigue, la que ya viene siendo una de las más bajas y la última valencia de todas. Y en el caso extremo de que tenga cinco valencias, pues entonces vamos a tener que trabajar con el prefijo hiper, para la que es muy, muy grande.
Vamos a hacer ejemplos de esta nomenclatura tradicional porque es la que en ocasiones nos cuesta un poquitico de trabajo. Entonces aquí tenemos las siguientes moléculas. Tenemos el litio, el bario y el aluminio. ¿Cómo se podría nombrar ese óxido que tenemos ahí con litio? Utilizando una nomenclatura tradicional. Escríbanme en el chat. ¿Cómo nombrarían con nomenclatura tradicional este primer óxido que tenemos acá, que es con litio? Solamente está trabajando con estado de oxidación más uno. Sí, buenas. Así tal cual estoy, Nata. Óxido de litio, pero si yo estoy trabajando con nomenclatura tradicional, recuerden que yo debo usar terminaciones como ico y oso. Exacto, muy bien. Óxido lítico, porque como tiene un solo estado de oxidación, entonces la terminación va a ser ico siempre. Entonces sería óxido lítico. Tenemos el segundo. ¿Cuál sería? El de bario. Ya tenemos el de litio, óxido bárico, excelente. Y vamos con el último, el de aluminio. Nos quedamos pensando en el de aluminio. Listo. Yo creo que ya estamos volando aquí. Entonces tenemos óxido lítico, óxido bárico y óxido alumínico. Los tres elementos tenían solo un estado de oxidación, entonces podíamos utilizar la terminación ico y era todo. Están volando estos muchachos. Ahora vamos a la segunda columna. Ay, Natalia. A la segunda columna. Tenemos dos estados de oxidación con el cobre. Tenemos el más uno y el más dos. Y tenemos dos estados de oxidación positivos con el carbono, que son el más 2 y el más 4. ¿Cómo podemos nombrar este primer compuesto que tengo acá, que es el cobre con estado de oxidación más uno? Miren, recuerden que aquí usamos la idea de aspas, pusimos el uno acá y el 2 acá. Entonces nos queda esta fórmula que es el Cu2O. ¿Cómo podríamos nombrar este? Con nomenclatura tradicional. Recuerden que en la nomenclatura tradicional eliminamos el D. Óxido. Tenemos dos opciones, o es cúprico o es cuproso. Entonces tenemos por ahí que vamos a usar, eliminamos el B. No, no decimos óxido D, sino solamente óxido cúprico u óxido cuproso. Estamos trabajando con el estado de oxidación más grande o el más chiquito. Ya empezamos todos como a colocarnos la idea. Tendría que ser el estado de oxidación más chiquito, porque es el más uno. Entonces sería el óxido cuproso. Y el otro, pues entonces ahí sí sería, si trabajo con el más 2, que es el estado de oxidación más alto, sería el óxido cúprico. Entonces recuerden, más uno cuproso porque es el pequeño, más 2 cúprico porque es el estado de oxidación más alto. En ese orden de ideas ya podemos dar los dos nombres del carbono. Tenemos el más 2 que forma el CO, en otras nomenclaturas sería el monóxido de carbono, y este sería el dióxido de carbono, pero lo vamos a hacer en tradicional, entonces me van a decir cómo se nombra el primero, que es el de estado de oxidación más 2. Listo. Muy bien, Brian. Entonces tenemos el óxido carbonoso y para el estado de oxidación más alto, que sería el más 4, tendríamos el óxido carbónico. Entonces ya estamos volando con nomenclatura tradicional. Ahora empecemos a subirle el nivel. Vamos a tener tres estados de oxidación. Tenemos el telurio. Telurio más 2, telurio más 4 y telurio más 6. Se nos empieza a complicar un poquito la vida, pero solo un poquito. Voy a volverme antes de empezar a dar los nombres. Voy a volverme la tablita.
que teníamos acá. Dijimos un estado de oxidación, ICO. Dos estados de oxidación, ICO y oso. Tres estados de oxidación, hipo, oso, oso e ICO. Entonces, este caso que venimos acá nos va, gracias Nata, nos va entonces a ayudar con tres estados de oxidación. Miren la imagen que acabo de enviar Natalia y vamos a hablar entonces de cuál sería el nombre del primer óxido de telurio. Entonces, óxido telúrico sería ¿cuál? El de estado de oxidación más 2 más 4 más 6. Muy bien, ya empezó a aparecer por ahí. El más chiquito de todos tiene que usar el hipo. Entonces sería óxido hipoteluroso. El más chiquito de todos. Le ponemos el prefijo hipo y utilizamos la terminación oso. El siguiente, vamos a perder ese prefijo hipo y sería solamente el óxido telurioso. Y ya cuando llegamos al de estado de oxidación más 6 es cuando hablamos de la terminación ico. Entonces hablamos del óxido telúrico. Entonces miren que aquí tenemos el mejor ejemplo. El más chiquito va a ser el hipotelurioso. Tenemos el telurioso y el telúrico, que es el más grande de todos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos volando porque se supone que esto ya se lo sabían de memoria, si lo tenían súper estudiados de la cepa anterior. Estos ejemplos que les colocamos aquí, que los pueden ver después en el repositorio, son muy útiles para cuando ustedes tengan que resolver su propio ejercicio. Listo, entonces ahora vamos a volver a complicarlo un poquito más. Ahorita tenemos 4 estados de oxidación y con el molibdeno 5 estados de oxidación. Entonces, con el bromo, primer estado de oxidación, el más 1. Entonces volvemos al hipo y oso. Entonces sería el óxido hipobromoso. Luego vamos perdiendo el prefijo cuando aumentamos al más 3 y sería solamente el óxido bromoso. Seguimos con el estado de oxidación más 5 y entonces ya perdemos las terminaciones oso y aparece la terminación ico, entonces sería el brómico, muy bien, están volando en el chat. Y el último sería el óxido ¿qué? Perbrómico, excelente. Ahora con el molibdeno, volvemos a empezar. En el molibdeno tenemos el óxido hipomolibdenoso, este nombre está como largo, óxido hipomolibdenoso. Luego vamos a ir perdiendo el hipo y decimos óxido molibdenoso. Vamos ahora al óxido molibdénico, porque aquí ya pasamos a los icos. Le agregamos el per para decir que es el óxido permolibdénico. ¿Y cuál es el que nos falta? Cuando teníamos 5 estados de oxidación aparecía uno que no habíamos trabajado. El hipermolibdénico, excelente. Entonces teníamos el óxido hipermolibdénico. Y ahí tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. Ya los tienen todos. Con eso repasamos óxidos de una manera flash y aprovechamos y repasamos las 3 nomenclaturas para que ahorita entremos en confianza con los demás. Vamos a hacer repaso rápido de hidróxidos. En este voy a ir más rápido porque ya repasamos todos los estilos de nomenclatura. Entonces recuerden que para el hidróxido tenemos el OH al final. Y entonces lo que vamos a cambiar aquí es que en lugar de decir óxidos, vamos a decir hidróxidos. La nomenclatura sistemática, volvemos a los tetrapentahexa. Y entonces tenemos este 3 que está acá nos diría que es el tri. Entonces tenemos el trihidróxido de hierro. Tenemos el stock, números romanos. Nuevamente teníamos el cobre. En este caso, este cobre no tiene estado de oxidación más 1, sino estado de oxidación más 2. Entonces vamos a decir que es el hidróxido de cobre. Y ponemos el 2
en números romanos al lado. Y con la nomenclatura tradicional, tenemos el hiper, per, hiper, igualito como los teníamos trabajando ahorita. Entonces tenemos acá el cromo. También es un cromo con estado de oxidación +2. Y la pregunta es, ¿cuáles son los estados de oxidación del cromo? Porque en la nomenclatura tradicional necesitamos saber cuáles son todos los estados de oxidación, así ustedes estén nombrando una sola molécula. Entonces, según sus tablas periódicas, ¿cuáles son los estados de oxidación del cromo? Dicen que 2, 3 y 6. Entonces, si 2, 3 y 6 y el 2 es el más chiquito de todos, entonces sería el hidróxido hipocromoso. Muy bien. Recuerden, como el +2 es el más chiquito de los tres, sería el hipocromoso. Y ya podemos nosotros, entonces, seguir. Acá teníamos el +3 que sería con oso y el +6 que sería con ico. Ahora vamos a pasar a lo que vinimos hoy, que fueron los ácidos y las sales. En este caso, ¿por qué nosotros hacíamos insistencia en clasificar los ácidos en si eran un hidrácido o un oxácido? Resulta que en la nomenclatura tradicional nosotros vamos a cambiar la manera en que yo nombro los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Entonces es importante para mí que ustedes puedan identificar ambos tipos de ácido. Vamos a empezar con esta fórmula general, que sería el de ácidos hidrácidos, si es que tenemos el H, empiezan por H y tenemos un no metal. Y no tenemos oxígenos en esta fórmula de aquí. En la segunda fórmula nosotros tenemos el H, el no metal, pero en esta sí vamos a tener oxígeno. Entonces, ¿cómo ustedes diferencian si es un hidrácido o si es un oxácido? Si tenemos oxígeno, vamos a decir que es oxácido. Si no tenemos oxígeno, vamos a decir que es hidrácido. Eso es lo único. Ejemplos. Nosotros podemos nombrar, construir los hidrácidos con azufre, selenio, telurio, flúor, cloro, bromo y yodo. En este caso, el no metal estaría trabajando con el estado de oxidación negativo. Y aquí tendríamos, por ejemplo, que al ser un ácido hidrácido, siempre vamos a utilizar el sufijo hídrico. Los ácidos nosotros siempre los vamos a nombrar con nomenclatura tradicional. ¿Listo? Óxidos, hidróxidos, podemos usar cualquiera de las tres. Pero en los ácidos vamos a trabajar con nomenclatura tradicional. Por eso les hicimos tanta insistencia en que aprendieran sobre los hídricos, osos y demás. Para la nomenclatura tradicional, la terminación de los ácidos hidrácidos siempre va a ser la terminación hídrico. ¿Ustedes han escuchado algún tipo de ácido que termine en hídrico? ¿Algún ejemplo que se acuerde? Hay uno muy común que nombramos todo el tiempo. El ácido clorhídrico. Muy bien, Nestle. Entonces, cuando decimos ácido clorhídrico, ustedes ven esa terminación hídrico, ustedes inmediatamente saben que va a ser un hidrácido. ¿Y un hidrácido que lo estoy formando con quién? Con cloro. Entonces, aquí ponemos justamente el ejemplo del ácido clorhídrico y es HCl. Tengo solamente hidrógeno y tengo solamente cloro. Y entonces yo digo ácido clor y le coloco al final hídrico. Si yo quisiera construir el ácido que tiene azufre, ¿cómo sería el nombre de ese ácido? Voy a construirlo por aquí en un ladito. El ácido con azufre es el, ay, ¿por qué es el nombre? H2S. Y si yo quisiera nombrar ese, ¿cómo sería? Recuerden que tenemos que utilizar la terminación en latín. Entonces estamos cerca, Johan, pero con la terminación en latín. Sul. ¿Mm? ¿Alguien? No, porque tenemos terminación hídrico. Entonces sería ácido sul. Y ahí yo le pongo la terminación, ácido sulfídrico.
Muy bien. Exacto, así como lo escribís. Pues ahí tenemos el ácido sulfhídrico. Solamente es agregarle al nombre del elemento, si el elemento tiene nombre en latín, pues se usa el nombre en latín, sul, y le agregamos el hídrico. Esos son los hidráceos, son los más sencillos de todos. Ahora vamos a un ejemplo con los oxácidos. Y los oxácidos, pues tenemos estos grupitos que tienen otros nombres especiales y que aquí ya entra a participar todas las posibles valencias, que si tiene 3 valencias, que si tiene 4 valencias. Entonces vamos a tener que poder organizar los nombres según el número de valencias que tenga el ácido. Vamos a hablar otra vez de los osos y los icos, de los per, de los hiper, de los hipo. Y en este caso vamos a dar el ejemplo del H2SO4. Nosotros tenemos aquí que el estado de oxidación con el que está trabajando este azufre es el +6. Y si ustedes recuerdan cuáles son los estados de oxidación principales del azufre, tendríamos que los principales serían +4 +6. Entonces, la terminación del +6 sería el más alto. Entonces, sería sulfúrico. Entonces, este no tenía oxígeno, entonces terminó en hídrico, este de acá. Y este sí tiene oxígeno, entonces va a terminar en ico, sería el sulfúrico. ¿Listo? Vamos a empezar a hacer ejemplos sobre ácidos. Entonces, espero que la parte de identificación de cada uno de ellos sea muy clara, porque la vamos a necesitar bastante. Y espero que ustedes tengan muy claro, entonces, cuáles vamos a utilizar hídricos y cuáles vamos a utilizar las terminaciones que ya veníamos trabajando. Vamos a repasar los hidrácidos. Entonces, siempre vamos a iniciar con la palabra ácido. Siempre, siempre, siempre en nomenclatura tradicional. Luego vamos a utilizar el nombre del elemento que lo acompaña y luego vamos a utilizar la terminación hídrico. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos con bromo, yodo y selenio. Es ácido brom, que viene de la palabra bromo, brom hídrico. Como ellos tienen solo un estado de oxidación negativa y no hay pérdida. Si ustedes dicen hídrico, sí o sí tiene que ser el HBr. Tenemos el ácido yodhídrico, porque estamos hablando de que es con yodo, y el ácido selenídrico, que estamos hablando de que es con selenio. Ahora vamos a ir a los oxácidos. ¿Ok? Volvemos a pasar con la palabra ácido, luego vamos a ir con el nombre del no metal y tenemos que utilizar las mismas reglas que veníamos utilizando en la nomenclatura tradicional. ¿Entendimos todos hasta aquí cómo vamos? Vamos a hacer el ejemplo con el yodo. En el yodo tenemos 4 posibles ácidos. ¿Por qué? Porque el yodo tiene 4 posibles estados de oxidación positivos. Tenemos el +1, voy a utilizar otro colorcito por acá. Tenemos el +3, +5 y +7. Entonces, los dos menores que terminan en oso, los dos mayores que terminan en ico, como hay un chiquito que es más chiquito que todos, le agregamos el prefijo hipo, y hay uno que es el más grande de todos, es el hermanito mayor, le agregamos el prefijo P. Entonces aquí tenemos los 4 posibles estados, y entonces vamos a decir que es el ácido hipoyodoso, el ácido yodoso, el ácido yódico y el ácido periódico. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Claro cómo vamos a nombrar estos ácidos oxácidos? Súper, Cristi, gracias. Todos los demás ya tenemos claros los ácidos oxácidos. Listo. Como no ves nada, yo así quiero.
Ahora me dicen a mí esto. Estoy segura que cuando vaya a revisar los foros todos me van a estar diciendo esto. No entendí un pepino. Pero bueno, yo voy a confiar en que sí entendieron y voy a seguir. Vamos a hacer más ejemplitos entonces aquí de ácidos. Entonces tenemos hidrácidos como nuestro resumen, terminación en hídrico, que mañana se me olvida, es que son atrevidos, oiga. Entonces vamos a hacer terminación en hídrico, entonces tenemos el bromhídrico, yodhídrico, selenhídrico, sulfídrico, y vamos a tener los terminaciones de los oxácidos, y aquí le tengo un mini chancuco. Mini porque esta lista realmente es mucho más larga de la que aparece aquí. Pero para que vean los grupos, esos grupos nunca van a cambiar de nombre. Entonces, siempre que ustedes vean el NO3, que es el que tenemos acá, va a ser el nitrato, que esta es la terminación de las sales. Pero asimismo, nosotros vamos a poder trabajar con los óxidos, con los ácidos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el CO3, que es el carbonato en sal, en ácido es carbónico. El perbromato en ácido es perbromito. Entonces aquí tenemos algunos de los grupos que más utilizamos, que este ya les va a servir ahorita cuando empiecen a ver sales con nati, pero estos grupos que están acá son los grupos que nosotros siempre vamos a tener. Miren que aquí tenemos los 4 grupos del bromo, que también hay 4 grupos para el cloro, que también hay 4 grupos para el yodo. Tenemos los 2 grupos del fósforo, tenemos el grupo del carbono, los 2 grupos del azufre y los 2 grupitos, los 2 aniones del nitrógeno. Y espero que todos estén aquí, así como Bob Esponja. Ya entendieron todo y no me salgan con que mañana se les va a olvidar porque no puede ser. Aquí tenemos entonces nuevamente el ejemplo de los óxidos de bromo. Entonces tenemos el ácido hipobromoso, el ácido bromoso, brómico, hiperbrómico. Y ya entonces nosotros tenemos clarito cómo vamos a nombrar estos ácidos. Es importante que nombren muy bien los ácidos porque también nos sirve mucho para lo que vamos a hacer ahora, más adelante, que es nombrar las sales. Díganme, ¿ustedes cómo es que se llamaba este? ¿Cómo es que vamos a hacer nosotros para encontrar este nombre? ¿Qué pasa si yo no les doy los 4 estados, las 4 moléculas y los 4 estados de oxidación? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros para poder encontrar el nombre? Nivelar las cargas. Entonces tenemos que verificar cuál es el estado de oxidación del yodo. Si me dan esta molécula que tengo aquí, me dicen, encuentra el nombre de esa molécula. Pues como decía Juan, vamos a tener que encontrar la carga del yodo. Pongo una X porque hasta ese momento yo todavía no sé cuál era la carga del yodo. Cuéntenme ustedes cuál es la carga del yodo en esta molécula. +3. Están volando. Uf. Muy bien, Juan, Mónica, Adriana. Entonces la carga del yodo en este caso es +3 porque vamos a hacerlo paso a paso. Teníamos -2 por 2 me da -4. Y acá teníamos los positivos, que era el +1 y el +X. Y pues, ¿cuánto tiene que valer la X para que eso me dé igualito? Me tiene que dar +3. Excelente. Ya tenemos el estado de oxidación del yodo, que es el +3. ¿Cuántos estados de oxidación positivos tiene el yodo? ¿Cuáles son los estados de oxidación del yodo? Porque ya sabemos que está trabajando en el +3. Muy bien, Juan. Tenemos los estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. O sea que el yodo trabaja con 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Y estamos diciendo que en esta molécula tenemos el estado de oxidación 3. Ay, me es fácil. Entonces, si tenemos el estado de oxidación 3,
Sabemos que es el segundo más pequeño, entonces va a ser terminación oso, pero no utilizamos ningún prefijo. Tendríamos el óxido yodoso. Ese básicamente es el ejercicio que tienen que hacer ustedes cuando vayan a nombrar el ácido en el punto 4. Como ya tienen el estado de oxidación con el que están trabajando, van e investigan en la tabla periódica cuáles son los estados de oxidación de ese átomo que están trabajando y clasifican a ver si tiene 4, 5 y si es el más chiquito o el más grande. Y ahora sí espero que estén cómodos. Así me dicen como ya está perfecto, ya entendimos todo. Ahora vamos a ir a sales. Antes de que pasemos a sales, última oportunidad de preguntas, pues de ácidos, ¿no? Porque van a poder preguntar muchas más. Última oportunidad de preguntas sobre ácidos. Bueno, entonces voy a darle, dime Nestle, antes de que sigamos. Si no, entonces le voy a dar. Recuerda que debes encontrar, lo voy a hacer acá, paso a paso y ya le doy paso entonces a Natalia. Lo que siempre vamos a hacer es encontrar el estado de oxidación, que ustedes lo deben tener desde el inicio del ejercicio. Multiplicamos más 1, porque es 1 por 1. X por 1 también sería más X. Y 2 por 2 sería menos 4. Y esto siempre nos debe dar 0. Entonces aquí el X tiene que ser el número que haga que eso te dé 0. Esa sería la nivelación de cosas. Bueno, chicos, entonces ya pasamos a sales. Voy a darle paso a Nati. ¿Sí? Listo, Natalia, puedes compartir. Listo. Porfa, me confirman si están viendo toda mi pantalla. Sí, todo se ve bien. Listo. Entonces, como ya nos hemos dado cuenta, digamos que el orden en el que hicimos los ejercicios tiene una secuencia lógica, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí un repasito chico, ¿cierto? Dijimos que hay óxidos, ¿cierto? Y que está, por ejemplo, el óxido básico, que está hecho con metal, ¿cierto? Y está el ácido, uy, sale, está espantosa, ¿listo? Que es con no metal, ¿listo? Si los mezclamos con agua, ay, ¿qué pasó ahí? Si los mezclamos con agua, epa, perdón, se tostó esta cosa, ¿sí? Con agua, no, con agua, ¿cierto? Esto me va a producir, me tocó dejar de usar el lápiz, no sé qué le pasó al lápiz. Esto va a producir automáticamente un oxácido, ¿listo? Específicamente un oxácido, ¿listo? En el caso de este, ¿cierto? Si lo pongo en reacción con agua, formo un hidraz. Ahora, si yo mezclo el ácido con el hidróxido, obtengo inmediatamente la sal. ¿Listo? Entonces, el caso de las sales, al igual que los ácidos, vamos a tener dos tipos de sales. ¿Listo? Están las sales aloideas que vienen desde los ácidos hidrácidos y las oxisales, ¿listo? Siempre que escuchen la palabra ox, significa que tiene oxígeno. Las oxisales entonces vendrán de los oxácidos, ¿listo? De allá provienen ellas, de los oxácidos. Por eso es que en nuestro taller las sales que nos interesan son las oxisales, ¿listo? Es las que vamos entonces a tener en cuenta para nombre, ¿listo? Entonces, recordemos, vamos con las sales aloideas, ¿listo? Ellas tienen una característica y es que están formadas por metal y no metal, ¿listo? En general, ¿listo? Sin embargo, sí tenemos que tratar de sacarnos de la cabeza esa concepción de que la sal siempre va a ser metal y no metal,
porque hay sales donde yo puedo tener no metal y no metal, por ejemplo, ¿listo? Donde en las oxisales puedo tener metal y metal, ¿listo? Entonces no siempre es del todo cierta la afirmación. Por eso cuando hablemos de sales, pensemos más en cationes y aniones, que la sal va a ser entonces más bien la unión de un catión con un anión, ¿listo? En el caso de las sales aloideas, ¿listo? Las podemos nombrar por los tres sistemas de nomenclatura sin ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, obviamente recordemos que el positivo siempre está al frente, que el negativo es el que secunda. Ahí es donde podemos decir, ay, profe, ¿cierto? Miremos, ¿cierto, profe? Con razón, la tabla periódica, ¿cierto? Aquí la tenemos. Miren la tabla periódica. Me dice que algunos estados de oxidación son negativos, pero no todos, ¿cierto? Entonces miren este -2. Ahí es cuando yo sé si uso más o menos, ¿listo? Si está en la colita, va a ser menos. Si está en la punta, va a ser positivo. El positivo siempre va al frente, ¿listo? Entonces aquí será -3, aquí será +2, se hizo ley de aspas y pues simplemente dinitruro de trihierro y listo. Se nombró normal con nomenclatura sistemática. Con stock exactamente lo mismo, empleamos los números romanos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si no conozco el estado de oxidación, inviertan las aspas. Este 2 era de acá, ¿cierto? Y por tanto este 3 era de acá, ¿listo? En este caso el número romano que nos va a interesar es este, el del metal. Por eso decimos entonces que tenemos al fosfuro de cobalto, ¿listo? Al fósforo de cobalto 3, ¿listo? Porque, perdón, 2, porque el estado de oxidación del cobalto es justamente el estado de oxidación +2, ¿cierto? Si ustedes van allá a la tabla periódica, miren, cobalto puede ser o +2 o +3. Entonces recuerden, ¿cierto? Que si tenemos varios estados de oxidación, tengo que entrar a especificar con número romano. No está bien que ustedes combinen nomenclaturas. Nos ha pasado que, por ejemplo, dicen dinitruro de hierro 2. Eso estaría mal. ¿Listo? No lo deben hacer, porfa, tengámoslo en cuenta, porque nos quedaría mal. Y finalmente tenemos la nomenclatura tradicional, la de los hipos, per, hiper, osos e icos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, donde tenemos a un cromo 2, conociendo pues que cromo es caso 3, que como estamos con el más chiquito de los tres, es el hipocromoso. ¿Listo? Y estas son las sales aloideas. ¿Listo? Ahora sí, nos fuimos con las que nos interesan, que son las oxisales. Entonces, full concentración aquí. Es lo que yo les estaba diciendo. Vamos a suponer, ¿listo? Que las, no, a suponer no, vamos a entender que las sales están formadas por aniones y cationes. En este caso, el anión, el catión, siempre va a ser un metal. ¿Listo? Ese sí, nada que hacer. Va a ser un, no mentiras, es el anión, estoy pensando en el catión. ¿Listo? El catión, ¿listo? Es el positivo, ¿listo? Ese positivo siempre lo vamos a tener en cuenta como un metal. El anión es distinto, ¿listo? El anión, como lo dice aquí, puede ser metálico o no metálico. En ambos casos deben estar unidos a oxígeno, de ahí el nombre oxisal, ¿listo? Entonces, en este caso, siempre vamos a empezar a nombrar la cola y luego la cabeza, es decir, que primero nombramos al anión. Pero, ¿listo? Vamos a hacer un cambio. Cuando tengamos terminación oso, lo vamos a reemplazar por I. Y cuando tenga terminación ico, lo voy a reemplazar por A. Y así empezamos a nombrar. ¿Listo? El anión, en consecuencia, se nombra siempre con nomenclatura tradicional. ¿Listo? Y se nombra por tradicional en los tres sistemas de nomenclatura. Por eso es que ustedes tienen que conocer la tradicional. Porque, por ejemplo, en este caso, el anión, no importa si lo nombran por tradicional, por stock o por sistemática, el anión se va a ir por tradicional.
Entonces, por eso es una tontería nombrar por otros sistemas, desde el principio a fin, usar tradicional. ¿Listo? Una vez que haya nombrado el anión, ahí sí pasamos a nombrar al catión. Y eso sí era lo que les decía. El catión en las sales siempre va a ser un metal. ¿Listo? Aquí sí el catión va a ser metal. Y este sí se nombra normalito, con nomenclatura tradicional normalito, es decir, la de los osos y los icos. Ahí no vamos a hacer cambio. Entonces nos vamos, por ejemplo, ¿listo? Con esta sal, donde tenemos a hierro más 2 y tenemos a yodo más 5. Entonces, ¿cuáles son los estados de oxidación del yodo? ¿Cuáles son los estados de oxidación del yodo? Según la tabla. Muy bien, Mónica, ¿cierto? Muy bien, Cristian. 1, 3, 5 y 7. Entonces los vamos a anotar 1, 3, 5 y 7. Coloquemos entonces los prefijos y sufijos según el. ¿Listo? Para el 1, ¿qué es? El prefijo para 1, ¿cuál es? El prefijo. ¿En qué empieza si es el más pequeño de los 4? Muy bien, Juan, ¿cierto? Pero ojo, aquí ya no voy a decir hipo-oso, sino hipo. Eso, hipo, hito. ¿Listo? Porque estoy cambiando este oso por hito. Entonces, ¿qué sería? El 3, el estado de oxidación 3, ¿qué es? ¿Cierto? Muy bien, es el hito. Entonces, el 5, ¿qué es? Ahora vamos a cambiar, ¿cierto? Eso, Adriana. ¿Cierto? Ahora estamos cambiando el ico por ato. Entonces decimos at, ¿cierto? Y finalmente el 7, ¿qué sería el 7? Muy bien, Brian, ¿cierto? El per. Por eso, ¿cierto? Este compuesto finalmente hago nivelación de aspas. No olviden poner siempre paréntesis, ¿listo? El compuesto me queda en esta forma y su nombre, efectivamente, mírenlo, ahí está, es yodato, en este caso, ferroso, ¿listo? Ahí sí la terminación es normalita, porque este cambio solo aplica al anión. Recuerden que el anión es el que tiene carga negativa. ¿Listo? Y el metal, que es el catión, ese sí se fue normal. ¿Listo? Yo podría decir, por ejemplo, diyodato de hierro, pero esa nomenclatura no sería correcta. ¿Listo? Entonces, por eso, para evitarnos confusiones con otros sistemas de nomenclatura que son un poco más complicados, vamos a nombrar por tradicional o por tradicional, es lo mejor que podemos hacer, listo, para evitarnos dolores de cabeza, porque esta nomenclatura en los otros sistemas es bastante compleja. De hecho, ni siquiera la vamos a enseñar, listo, cosa que no les enredemos la cabecita. Entonces, vamos a mirar ahora al bromo, ¿listo? Entonces, miremos la tabla. Vamos a buscar, miren, aquí está bromo. Bromo tiene los mismos estados de oxidación de ¿De quién? De yodo. Tiene exactamente los mismos estados de oxidación, ¿cierto? En este caso, estamos trabajando es con 1, ¿cierto? Estamos trabajando con 1. Hacemos nivelaciones de carga, ¿cierto? Ley de aspas y me queda así, en esta forma. ¿Cómo sería el nombre del anión? Ya con la terminación. Muy bien, ¿cierto? Hipobromito, perfecto, ¿cierto? Hipobromito, eso está absolutamente perfecto. Ahora nos vamos con molibdeno. Listo, buscamos, miren a molibdeno. Molibdeno tiene 5 estados de oxidación, ¿cierto? Molibdeno 2 sería hipooso, molibdeno 3 es oso, molibdeno 4 es ico, molibdeno 5 perico y molibdeno 6 hiperico. Como es 3,
¿Será el qué? Molibdeno 3. Aquí lo tenemos en orden. Molibdeno 3, allá los leo, los estoy leyendo. No, no. Oso, claro. Acuérdense que el metal no tiene el cambio. El único que tiene el cambio es el anión. El cation no. ¿Listo? Es el anión, la parte negativa. El que empieza, ¿cierto? El primero que escribieron, ese no tiene cambio. Ese lo van a dejar intacto. ¿Listo? Molibdenoso. Entonces tenemos al hipobromito molibdenoso. ¿Listo? Entonces, ya lo tenemos, ¿cierto? Igual, una forma que pues ustedes pueden ver, ¿cierto? Es con la tabla periódica. En el foro les compartimos esta tabla y también la hemos enviado a los correos electrónicos. Esta tabla también está en el entorno en el grupo, ¿cierto? En el repositorio de química. Miren esta tabla, ¿cierto? Está la primera tabla donde están los estados de oxidación, la electronegatividad, el número atómico, la masa, etcétera, ¿cierto? Pero si ustedes bajan acá, miren la información que tiene esta tabla periódica. Todas las tablas periódicas, de hecho, lo tienen, ¿cierto? Por ejemplo, si es una sal aloidea, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, si es una sal aloidea. Pero miren lo que les dice aquí, sulfito, si es SO3 con 2 cargas negativas. Sulfato, si es SO4 con 2 cargas negativas. Nitrito, nitrato, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, fosfato, ¿cierto? Ahí él les está mostrando, ¿cierto? Algunos nombres, entonces siempre usen la tabla periódica, ella tiene información que a ustedes les puede llegar a servir. De hecho, aquí hay muchos que se están usando allá en el taller de ustedes, ¿listo? Entonces aquí lo pueden corroborar. Entonces les está dando la forma del anión y la carga del anión, ¿listo? Entonces esa tabla periódica es muy válida por esa razón. ¿Listo? Entonces, nos vamos entonces, ahora sí, con el resumen, ¿cierto? Entonces era lo que decíamos, las sales aloideas, entonces están formadas por cation anión, donde el cation generalmente es metal y el anión generalmente es no metal, ¿listo? Generalmente, no siempre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos al bromuro de sodio. ¿Listo? En este caso, el anión sí o sí va a terminar en uro. ¿Listo? En los 3 sistemas de nomenclatura va a terminar en uro. Esto es una nomenclatura tradicional. Entonces, por eso es que, insisto, es una tontería no nombrar todo por tradicional. ¿Listo? Entonces, así, por ejemplo, tendríamos al yoduro de aluminio, al triyoduro de aluminio o al yoduro alumínico, porque es caso 1, ¿cierto? A trisulfuro de dicromo, a sulfuro de cromo 3 o sulfuro cromoso. ¿Listo? Y aquí está lo que nos interesa, que son nuestras oxisales con los principales aniones o los más comunes. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, podemos hacer adaptaciones. Ya sabemos que cloro, yodo, bromo son del mismo grupo. Entonces, por ejemplo, el bromo lo podemos cambiar por yodo o por cloro, ¿cierto? Porque ellos son del mismo grupo, tienen exactamente los mismos estados de oxidación. Entonces, ¿cierto? Si, por ejemplo, cambio aquí a bromo por yodo, sería hipoyodito, ¿cierto? En fin. Entonces, miren las terminaciones. Aquí sí ya están las terminaciones propias de las oxisales. ¿Listo? Que son las que nos interesan. Entonces, lo que decíamos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Con la profe Laura, en vez de tener sodio, teníamos era hidrógeno, ¿cierto? Más 1, con el ion CO3 menos 2, ¿cierto? Y decíamos que esto formaba H2CO3 y que esto se llamaba ácido como. Entonces, repasemos, ¿cierto? Un momento. ¿Listo? Para que nos quede en serio bien hecho. ¿Listo? Entonces, ojo acá. ¿Me confirman? ¿Están viendo?
la pantalla? ¿Estamos viendo? ¿Pirili? ¿No por olor? Un momento. Sí se ve yo veo el whiteboard. Listo, listo, listo. Entonces, ojo, vamos a mirar al ácido carbónico, ¿cierto? Donde tenemos a hidrógeno, tenemos a carbono y tenemos 3 oxígenos. ¿Listo? Vamos a colocar cargas. Nosotros sabemos que oxígeno es -2 y que hidrógeno es +1. Además, aquí teníamos un 2, ¿cierto? Aquí tenemos un 2. La pregunta es el estado de oxidación que va aquí, ¿cierto? No sabemos. Entonces era lo que decíamos hace un rato. Vamos a repasar ese procedimiento. Entonces yo tengo +1, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por 2. Eso nos está dando +2. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo en este lado, donde tengo -2, ¿listo? Y lo vamos a multiplicar por 3. Eso nos está dando un total de -6, ¿cierto? Y tenemos aquí un número desconocido al que vamos a llamar X. Entonces era lo que decía ahorita la profe, ¿cierto? Ya llevo +2, ¿cierto? Es este, más un X, que es este, -6, que es este, y esto nos debe dar 0, porque siempre debe dar 0. En consecuencia, X, ¿qué estado de oxidación tiene? ¿Cierto? 5 no es 4. Específicamente, y me encanta el tecnicismo, es +4. ¿Cierto? Entonces, este compuesto decíamos que se llama ácido, ¿cierto? Uy, ácido. Recordemos que carbono tiene 2 estados de oxidación. Él puede ser +2 o puede ser +4. En este caso estábamos trabajando con +4. Por tanto, ¿cómo sería el nombre? Estamos en un ácido, ¿cierto? Aún no estamos cambiando los osos ni los higos. ¿Ácido qué? Muy bien, Adriana, ¿cierto? Es el ácido carbónico, ¿cierto? El carbón. Entonces, en la sal, ¿cierto? Si se dan cuenta, este carbónico está nombrando esta parte, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir acá, al CO3, con carga -2. Este es el que está diciendo carbónico, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una sal, ¿cierto? Si yo tengo una sal, y esperen, borro estos mamarrachos que hice, ¿cierto? Que él viene del ácido carbónico, ¿cierto? Ese carbónico, ¿a qué lo vamos finalmente a cambiar? ¿Listo? El compuesto nos queda de esta manera. Entonces ya no sería carbónico, ¿cierto? Sino, y ese sí está re fácil, está botado, ¿cierto? Ese carbónico, ¿a qué lo vamos a cambiar en las sales? El ico, porque se cambia. Muy bien, María, exacto, exacto. Vamos a terminar este ico, lo vamos a cambiar por un acto. Entonces ya vamos a decir es carbonato, ¿listo? En este caso, de sodio o carbonato sódico, ¿listo? Las dos maneras son correctas, ¿listo? Ejemplos, ¿cierto? Más ejemplos. El hipobromito de litio o lítico, el bromito de litio o lítico, o el bromato de litio o litio. ¿Listo? Entonces miren que efectivamente el metal quedó normalito, ¿cierto? El que cambió fue el anión, justamente. ¿Vale? ¿Sí o sí? Ahora sí. Miren que es muy fácil, es muy sencillo. Igual ahorita lo van a ver con el ejercicio en clase. ¿Listo? Entonces, ajá, ¿cierto? Nos fuimos a terminar esa tabla, ahora sí con las dos más difíciles que eran los ácidos y las sales, pero ajá, ya lo vimos, entonces miedo no anda en burro, entonces relajados pues, nos fuimos con ese taller. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de pasar
al taller, por favor. No entiendes por qué matriculaste. Esto fue muy tierno. Es Virgen Santísima, me salió. No puede ser, por Dios. Luego que están estudiando, Virgen Santa, es que, uy, Yo suele pasar. confío en que van a amar la química después del curso, solo que al principio, pues sí, pero Ay, Dios la mío. van a amar después. Sí, lo que pasa es que es chistoso. Ustedes están como un amigo, ¿no? Que alguna vez yo trabajaba en una universidad y él me dijo como, ay, ven, no, genial que tú trabajas allá, ¿por qué no me ayudas a estudiar? Digo, ya quiero entrar, yo quiero estudiar así, una materia donde no vea matemáticas, porque yo no soy buena en matemáticas, no quiero estudiar matemáticas. Entonces, Nómbreme ¿por qué no me cuántas carreras averigua? no de matemáticas. Pero ponle atención, lo peor de todo es que me dice, averíguame cómo le hago para entrar a ingeniería civil. Ajá, sí, sí, Puro número. matemática. Entonces pasa lo mismo, ustedes se inscriben a ciertas ingenierías o programas y creen que matemática, física y química no, y resulta que de aquí para adelante es solo matemática, física y química. Mm. Entonces, ajá, pónganle actitud. Póngale gana Actitud, que se puede. exacto. Y aprovechen las locuras de sus profesores. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos ahora sí con el taller. Entonces, la sesión pasada habíamos hecho eso, ¿cierto? Donde les dijimos, hombre, inicie con esta parte buscando el estado de oxidación de su no metal, ¿cierto? Empiece aquí con esta partecita, nivelando esta partecita, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué fue lo que pasó? Miremoslo, ¿cierto? Le voy a dar aquí como afuera y le voy a dar espaciecito. ¿Y esto por qué me hizo eso? ¿Cierto? Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos, ¿cierto? Lo voy a hacer, ¿cierto? Tengo un más 1 multiplicado por 2, ¿cierto? Que nos está dando básicamente un más 2. Y luego tengo un menos 2 multiplicado por 3, que nos está dando como resultado, ¿cierto? Un menos 6. Entonces la pregunta, ¿cierto? Y era lo que decía ahorita la profe, ¿cierto? Más 2 más x, ¿cierto? Menos 6, sí o sí debe darme 0. Entonces, x necesariamente a qué tiene que ser igual, ¿cierto? ¿A qué tiene que ser igual esa x? Eso sí ya es pura matemática. Exacto. Y me encanta que lo hagan de esa manera. Que no me digan 4, sino más 4. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Nesli. Acostúmbrense en química a usar el símbolo positivo y el negativo porque es fundamental en química. ¿Listo? Entonces sí, correcto. Es más 4. Por eso es que aquí, ¿cierto? En esta parte, mírenlo, pusimos más 4. Porque esto es importante y se los decíamos la sesión pasada, porque con este estado de oxidación es que tiene que trabajar al no metal siempre que lo vaya a tener en la tabla. ¿Listo? Si le ponemos, y ha pasado mucho que a pesar de la indicación siguen trabajando con el número que no se les está dando, entonces, porfa, pónganle atención a eso. ¿Listo? Entonces decíamos, okidoki, nos fuimos con el metal. En este caso, mi metal es sodio. Lo combino con oxígeno y el siguiente paso es escribir los dos elementos con sus estados de oxidación. Porfa, no sé por qué están omitiendo el procedimiento. Recuerden que lo que se les evalúa es el procedimiento, entonces lo tienen que colocar sí o sí completo. Después hacen la nivelación de las cargas y proceden a nombrar. Entonces decíamos por acá que tenemos al monóxido de disodio, al óxido de sodio o al óxido sodio. ¿Cierto? Que finalmente era por nomenclatura tradicional, caso 1. Luego nos fuimos con silicio, ¿cierto? Silicio en oxígeno, y ahí es donde ustedes preguntan, profe, ¿y yo cómo hago para saber cuál estado de oxidación le trabajo? Por eso hicimos esto, ¿listo? Por eso fue que arrancamos justamente haciendo esto, ¿listo? Para conocer el estado de oxidación, ¿cierto? Y no perdernos, ¿cierto? Es 4, por eso aquí colocamos más 4, ¿listo?
Y coloco entonces nuevamente, colocan el elemento con su carga y el oxígeno con su carga, ¿cierto? Hacemos ley de aspas. Recuerden, porfa, que si los dos números son múltiplos entre sí, se divide por el múltiplo y resumimos la fórmula. En este caso, definitivo queda como SiO2 para dióxido de silicio, óxido de silicio 4 o óxido silícico. ¿Listo? Ahí está. Y luego teníamos que formar el hidróxido, que era tomando, ¿cierto? Al primer óxido, al óxido metálico, poniéndolo en reacción con agua para que formara inmediatamente hidróxido de sodio. ¿Listo? Por cargas está ya bien. Para el monohidróxido de sodio, el hidróxido de sodio o el hidróxido sódico. Miren que esta terminación, ¿cierto? La voy a poner toda en rojito. Listo, la voy a poner toda en rojito. La estamos conservando, ¿cierto? Miren, si ustedes hicieron bien el primero, el nombre aquí por tradicional del hidróxido les sale. Este lo voy a cambiar. Listo, le voy a poner otro color. Pongámoselo en azulito, pero un azul que se vea. ¿Listo? Sí, listo. Listo, y van a ver por qué lo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces ahora sí, nos vamos manos a la obra a lo que tenemos. La tabla me está diciendo que tome el óxido ácido y lo combine con agua, ¿cierto? El óxido ácido, ¿viste? Mírenlo acá, es el del no metal. Es decir, que tenemos que tomar al SiO2, ¿cierto? Entonces lo tomo, ¿cierto? Y a él lo vamos a poner en reacción, ¿listo? Con agua. Nos está diciendo, profe, coloque agua. ¿Listo? Ojo, recuerden que sí o sí tenemos que usar el editor de ecuaciones de Word. Entonces voy a la ecuación, voy a índice, voy aquí a la opción de subíndice, ¿cierto? Colocamos H en el cuadrito pequeño el 2, porque es que no escriben los números como subíndices y a mí me da un dolor de tripas, ¿cierto? ¿Y qué decíamos? Empiece ácido, los ácidos siempre van a empezar con hidrógeno. Entonces, hidrógeno. Preguntita, ¿cuántos hidrógenos ven en total en esa reacción química? ¿Cuántos hidrógenos hay en total? Entonces aquí va un. Muy bien. ¿Cuántos azufre, silicios vemos? ¿Cuántos silicios ven? Entonces va un solo silicio. Y finalmente, ¿cuántos oxígenos ven? Súmenlos. Muy bien, Cristian. Eso. 3. Esa es la fórmula química del ácido, ¿cierto? Lo único que hice fue sumar. ¿Se dieron cuenta? Esto es todo. ¿Listo? Entonces, este es el ácido. Y miren lo que estoy haciendo. Control C, control B. ¿Listo? Porque es que este amiguito, ¿cierto? Viene por allá desde, a ver, un poquito más grande, ahí está, perfecto. ¿Cierto? Porque es que él viene del óxido, lo que yo les estaba diciendo ahorita cuando expliqué las sales, ¿cierto? Él viene desde su propio óxido y ese óxido en reacción con agua forma al ácido, por tanto la raíz del nombre no se puede perder. Solo estamos reemplazando la palabra óxido por un ácido, porque es que este óxido reaccionó con agua y se transformó justamente en un ácido, específicamente en un oxácido. Porque hay 3 oxígenos, porque 2, aquí tienes 2, más 1, 3. Cipirili, rosa, o no por olo. Cipirili, no por olo. Okidoki. ¿Listo? Entonces, vale, con gusto, ¿cierto? Claritico, cómo vamos a formar el ácido, o sea, relajados. Nos vamos a la sal, que es la que nos cuesta tantico nomás. Nos dice, hombre, coja el ácido, ¿cierto? Y únalo con la base. ¿Listo? ¿El ácido hipernítrico existe? No, Juan David.
Estoy asumiendo que es Juan David. Listo. Nitrógeno es un caso especial. Listo. Resulta que aunque el nitrógeno tiene 5 estados de oxidación y en teoría debería formar 5 óxidos, solo hay 2 óxidos que son estables, los otros no. Entonces, por eso se asume que nitrógeno solo forma 2 ácidos y en teoría solo forma 2 óxidos estables. Y por eso lo reducimos a caso 2 de nomenclatura y no a caso 5. Esa es la razón por la que no tendríamos a un hipernítrico. Y solo tenemos o al nítrico o al nitroso. ¿Listo? En ese caso es nitrógeno 5 más 5 para el nítrico y nitrógeno más 3 para el nitroso. ¿Listo? Bueno, pues, entonces dice, venga, cójase el ácido. Ya el ácido bien formulado, ¿cierto? Coja ese ácido y combínelo con agua. Perdón, con la base, miren, con la base. ¿Cuál era la base de ustedes? ¿Cierto? Miren, la base, el hidróxido. Entonces, listo, profe, combinémoslo con hidróxido de sodio en mi ejemplo. ¿Listo? Entonces, básicamente, y lo vamos a ver en otra unidad, en la última unidad, en la unidad 3, esto es una reacción de neutralización, ¿listo? En las reacciones de neutralización siempre se va a formar agua, ¿listo? Se llama neutralización justamente porque las sustancias que se forman tienen pH neutro, como el agua, que tiene pH 7 o pH neutro. Y no se pongan a inventarse vainas raras. Ustedes, esta era su sal de arranque, por tanto, es su producto de cierre, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Tenemos, es que los he visto que les gusta inventar, son muy creativos, ¿cierto? Na2, ¿cierto? Y miren lo interesante, este se va a mantener idéntico, idéntico, ese no va a cambiar en lo absoluto. SiO3, ¿cierto? Es decir, que la sal que vamos a nombrar, ¿cierto? Es justamente esa, ¿cierto? No se la inventen. Este es el que tenemos que nombrar. ¿Listo? Entonces lo voy a poner en negrito, ¿cierto? En negrilla para que sepamos qué es lo que estamos nombrando en cada. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Nos fuimos con el nombre. Entonces, ¿qué era lo que decíamos en las sales que nombramos primero? ¿Al anión o al catión? ¿Al anión o al catión? ¿A cuál empezamos a nombrar primero? ¿Al anión o al catión? ¿Aló? Muy bien, al anión. ¿Y qué dijimos de ese anión? ¿Qué hay que hacerle al anión? ¿Qué le tenemos que hacer al anión? Cambiarle, ¿cierto? Reemplazar los osos por icos y los icos por atos, ¿cierto? Otto aquí no está. Otto no estudia química. Listo, ay, tan linda. Perdón, te cogí de parche. ¿Listo? Entonces, ojo, miren, vuelve y juega. Desde aquí arranca. Vienen, lo copian y lo pegan. ¿Listo? Pero ¿qué dijimos de ese ico? Que ese ico, ¿cierto? Ese ico toca cambiarlo. ¿Por qué? Ajá, claro, por ato. Mírenlo ahí, ¿cierto? Eso es todo lo que acabé de hacer. ¿Listo? Cambié. Tomé este nombre que ya lo había hecho y lo único que hice es que cambié ese ico por un ato, ¿cierto? Silicato. Entonces él nos queda, listo, ya nombramos al anión con la excepción que dijimos, ¿cierto? Silicato, ¿quién lo está acompañando? Muy bien, María, ¿cierto? Sódico, silicato sódico, mírenlo acá. Si se dieron cuenta, que si lo nombraron bien aquí al inicio, aquí es solo volver a escribirlo. Si lo nombraron bien, aquí miren cómo se conserva la raíz del nombre. También es el silicato de sodio, ¿cierto? Esa es otra opción, ¿cierto? Silicato de sodio, pero pues digamos que
les estamos pidiendo que lo nombren en tradicional. Y como es tradicional, debe terminar en IO. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Y eso fue todo. Eso es todo lo que tenían que hacer en este taller. Esto es lo que queremos entonces que nos presenten. El procedimiento, miren, el procedimiento completico, cómo ponen estados de oxidación, cómo nivelan cargas, cómo nombran, ¿cierto? Recuerden que aquí pueden nombrar por cualquiera de los tres sistemas, ya si ustedes quieren nombrar por los tres, ya es cosa de ustedes. La sugerencia es que lo hagan por tradicional. ¿Por qué? Porque en estas dos últimas casillas, sí o sí, van a usar tradicional. ¿Listo? Entonces, dudas, quejas, reclamos, ¿cierto? Ah, bueno, aquí teníamos, ¿cierto? Un ejemplo también. Entonces, si quieren, terminemos entonces con esto. ¿Listo? Para hacer el ejercicio final, un nuevo reto. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos, o que devuelva la diapositiva, o más bien lo que quieres es esto. ¿Quién hizo eso? Está buenísimo. Ya solo les falta que me hagan una propaganda de chicles. Y que digan, ¡ay, la amo! ¿Listo? Recuerden que esto está montado en el repositorio. Miren, es más, voy a hacer un break, ¿cierto? Miren, voy a entrar, repositorio de química, CIPAS 1604. Ustedes no miran, no miran. Hoy estamos haciendo la parte 2. Ejercicio en clase. Miren esta hermosura que desaparece, ¿vale? ¿Está o no está montado el ejercicio? Ya estaba montado desde temprano. Listo, ya lo tienen allá, ¿vale? Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Ok, ya, las diapositivas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer a esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, repaso final, pues, ¿cierto? Otra vez antes de... eh, entonces, litio tiene carga +1 y oxígeno tiene carga -2, ¿cierto? Si hacemos cuentas, ¿cierto? ¿Cuánto le falta +1 para llegar a 4? ¿Listo? Porque -2 por 2 me está dando 4. ¿Cuánto le falta 1 para llegar a 4? ¿Cuánto hay que sumarle para que llegue a 4? 3. Por esa razón, en este caso, nitrógeno nos queda con +3. Entonces, es lo que les decíamos. Vamos a trabajar el primero, ¿cierto? Donde ponemos a litio +1. ¿Por qué +1? Porque arrancó como +1. Y vamos a oxígeno siempre en -2, nivelo cargas, y se fue el nombre por cualquiera de los sistemas. Insistimos, les aconsejamos nombrar directamente por tradicional. ¿Listo? Nos fuimos con el otro ejemplo. Los que tienen nitrógeno allá en su taller. ¿Listo? No se olviden que nitrógeno y oxígeno son diatómicos. Ya lo habíamos dicho. ¿Listo? Recuerden que cuáles son los diatómicos. Pero esta vaina hoy no me quiere funcionar. ¿Cuáles son los diatómicos? Hidrógeno, ¿cierto? No sé dónde anotarlos. Los voy a anotar como por aquí. Hidrógeno, cloro, yodo, bromo y por supuesto nitrógeno. Ellos nunca van a estar solitos, por eso los que tienen por allá nitrógeno tienen que colocarle el 2, ¿listo? Entonces lo mismo, colocamos estados de oxidación, en este caso como ya sabíamos que era +3, por eso conservamos el +3, ¿listo? Y el -2 nivelamos y se fue el nombre. Insistimos, traten de usar la tradicional, ¿listo? Y el hidróxido era lo mismo, era coger entonces al primer óxido, ¿cierto? Al primero, aquí me faltó la O, ¿cierto? Y obtenemos entonces el hidróxido, ¿listo? Y finalmente nos íbamos, entonces decía, para formar el ácido, cójase el óxido ácido, combínelo con agua y empiece a sumar, ¿cierto? Entonces aquí tengo 2 hidrógenos, 2 nitrógenos, 3 + 1, 4 oxígenos, ¿cierto?
Los tres números son múltiplos, por eso dividimos por 2 y finalmente la fórmula queda como HNO2 y se nombra, ¿listo? Ese era el nitroso, aquí ya habíamos dicho nitroso, entonces miren cómo se conserva esa raíz nitroso, ¿cierto? Y finalmente nos decía, coja el hidróxido, mézclelo con su ácido y obtiene el compuesto inicial, la sal con la que arrancaron, ¿cierto? Y listo, como aquí era nitroso, entonces, ¿cómo va a quedar este? Ni, era oso. Aquí cambiamos ese oso. Ese oso. No, no. El oso. ¿A qué cambiamos oso? No, no. Oso, oso, oso. Oso, no es ico. Pilas, es nitroso, no nítrico. Nitroso, protégeme, Señor, con tu espíritu. Sí, y hombre, nitrito, mejor dicho. Acuérdense del osito. ¿Listo? El osito. Oso va con it, por descarte, ico iría con ato. Entonces, ajá, esa es la razón por la cual este ion, ¿cierto? Se llama específicamente nitrito, ¿cierto? Nitrito, ahí está, ¿cierto? Ahí está el cambio. Eh, nitrito, nitrito lítico, mírenlo, si ustedes lo nombraron al principio de forma correcta, no van a tener piedras, ¿listo? O nitrito de litio, ¿listo? El carbonato cálcico, claro que sí, es el CaCO3, sí señora, ¿listo? Y ahí lo tienen, es todo lo que tienen que hacer, ¿listo? Eso es todo lo que tienen que hacer. Un segundo ejemplo, por si las mosquitas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, yo creo que ya estamos claritos, ¿listo? Entonces, antes de terminar, dudas, preguntas, profa, que no sea de cómo firman asistencia, se los suplico. No me van a preguntar más eso. Ya llevamos 6 cipas, es el colmo que a estas alturas del partido no lo sepan. Y ustedes tienen montadas en el foro las instrucciones de cómo hacerlo. ¿Listo? Cuando es de la recuperación, química no tiene recuperación, Daniel, pero tú eres un duro y tus profes son geniales y estoy segura que no vas a perder. Ya vas a ver. ¿Cuál es la clave en la UNAP? Hombre, subir avances. Entre más avances suban, mejor. Profe, me queda la duda. En tu caso, 5 es ICO. ¿Listo? Recuerda lo que les dije ahorita. Nitrógeno se nos reduce o a nitrógeno más 5 o a nitrógeno más 2. ¿Listo? No he podido con nitrato de sodio. No sé a qué te refieres. Más es bueno para eso, pero si no eres malo, Freddy, tú me entregaste que 10 avances estaban muy bien. No sé de qué estás hablando. ¿Listo? Entonces, mis amores, ¿listo? Ya entonces con esto, ¿cierto? Hemos dado entonces por terminado el CIPAS del día de hoy. Chicos, les recordamos a ustedes que el lunes tienen la tarea, que si ustedes quieren que revisemos sus avances, tienen hasta el viernes para enviarnos avances, porque nosotros a partir del sábado ya nos retroalimentamos los avances en el foro. Entonces, pónganse las pilas que todavía tienen 2 días para que avancen con esto que acabamos de hacer. Vamos, para que revisemos los últimos detalles y que ustedes obtengan los 100 puntos completicos en esas tareas. Sí, porfa, a eso iba, ¿listo? Porfa, no se les olvide en serio, en serio, en serio, que las revisiones finales son mañana y el viernes. ¿Listo? El viernes lo que fue, fue. Entonces, sugerencia, suban, me siguen preguntando cosas que son obvias. X, voy a ignorarlos. Eh, Dios, me hicieron perder la onda. Ojo, traten de publicar sus avances el viernes por tarde antes de las 12 del día. ¿Listo? A la 1 de la tarde nos sentamos a revisarles. Y después de que nuestros foros hayan quedado en cero, no hay nada que hacer. Profe, es que usted terminó a las 4 y yo a las 4 y 1 minuto subí avance.
Si sabe contar, no cuente conmigo, ¿listo? Porque ya quedaron revisados lo que fue, ¿listo? Entonces, porfa, suban su último avance a más tardar el viernes 12 del día por tarde, cosa que, eh, cosa que allá les queda de una vez subido, eh, les queda revisado el viernes, listo, ya Y sábado, domingo, aprovechen lunes. mucho el tutor en línea del sábado, porque el sábado tenemos tutor en línea Ajá. hasta mediodía. Ya de ahí para Correcto. allá ustedes están solos y con la Virgen, sábado por la tarde y domingo. Entonces, si ustedes no aprovechan hasta el sábado mediodía para hacer tutor en línea, el lunes tienen que entregar la tarea y ahí a última hora, imagínense buscando ayuda para que les resuelva alguna duda. Ahora, ojo con las copias. No, ustedes creen que uno no se da cuenta y uno sí se da cuenta. O Hoy con el chat cogí, GPT. no, hombre, sí, hoy ya cogí a dos con el mismo trabajo. O sea, empezaron mal. Entonces, esas cosas, que dónde encuentran el link, no hay link, por Dios, que no hay. Me hacen un favor, en serio, no les vamos a responder más las preguntas de si queda grabado, de dónde, cómo me inscribo al componente práctico, de cómo me cambio de componente práctico que yo vivo en Bogotá, pero me inscribí en el Amazonas, no más. Entren al foro de la unidad 1. Todos ustedes, sin excepción, tienen allá montados los tutoriales de cómo hacer esas cosas. ¿Listo? Entonces, por favor, no más. ¿Listo? Hagan ya su deber como estudiantes, ustedes como tal,